Lunes 25 de junio de 2018, buena mañana, feliz comienzo de semana. ¿Cómo estás? Un placer, como siempre, estar en este espacio matutino de Telesur, de nuestra casa informativa. Agenda Abierta comienza de la siguiente manera, planteando nuestros temas. Turquía, presidente Recep Tayyip Erdogan seguirá 5 años más al mando del país, tras haber resultado reelecto este domingo con más del 52% de los votos y con una participación récord de 87%. Preguntamos a usted que nos sintoniza, ¿cuál será el principal desafío que tendrá al inicio de esta nueva etapa bajo un sistema presidencialista? Ojo, porque tras el referendo de abril de 2017 comienza a regir formalmente, después de estos comicios, este nuevo sistema político de gobierno. Planteamos estas opciones: aliviar polarización, estabilidad económica, inflación, moneda, entre otras cosas. Fuentes de empleo, que hemos querido ponerlo aparte aun cuando podría haber entrado en estabilidad económica. Fin, estado de excepción. Planteamos estas 4 opciones, cuentas en Twitter, @TelesurTV, @TelesurAgenda_A y @LuciaTelesur. Son nuestras 3 cuentas activas en este momento para responder esta pregunta que le hacemos. Contacto directo con nuestros corresponsales. En el caso de Guatemala, el gobierno intenta acelerar ese proceso de reunificación de familias que han sido separadas y detenidas en la frontera con Estados Unidos a propósito de esta política migratoria que ha puesto en marcha la administración de Estados Unidos con el mandato de Donald Trump, llamada tolerancia cero, y que ha causado tanto, pero tanto resquemor y tanta indignación. Equipo técnico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos arribó a Nicaragua, se reunirá este lunes con la Conferencia Episcopal. Siguen haciéndose intentos desde el gobierno por lograr retomar la paz y la estabilidad en esta nación centroamericana después de 2 meses de protestas violentas y focalizadas en el país. Segunda Sala del Supremo Tribunal Federal de Brasil juzgará una nueva solicitud de libertad presentada a comienzos de este mes, recordemos, por la defensa del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, preso político desde el 7 de abril en la policía de Curitiba. Finalmente, Central Única de Trabajadores de Uruguay ha convocado a un paro parcial por el desacuerdo que mantiene respecto al proyecto de rendición de cuentas que ha sido presentado por el Poder Ejecutivo. De todos estos hechos nos vamos a enterar. Donde está la noticia está Telesur, así que allí vamos a enlazar con nuestros corresponsales cuando sea oportuno. Y nuestro segundo tema grueso del día, o de esta emisión, Argentina, hoy será el tercer paro general que enfrenta el gobierno de Mauricio Macri. Organizaciones sindicales, políticas y sociales diversas por demás advierten que será el más contundente de estos 3 años. Le preguntamos, ¿qué lograrán con esta medida de fuerza quienes se han organizado y se han adherido para emprender esta nueva protesta? Parar ajustes y tarifazos, más unidad y conciencia, retomar negociaciones, desestabilizar gobierno de Macri. Bueno, así planteamos. Recuerdo, cuentas en Twitter, @TelesurTV, la de nuestra casa, @LuciaTelesur, la mía, y @TelesurAgenda_A, la de nuestro espacio. Comenzamos, si le parece. Casi 60 millones de turcos fueron llamados a votar en más de 180.000 urnas desplegadas por todo el país, donde Recep Tayyip Erdogan fue reelecto con la mayoría de los sufragios como presidente de Turquía, mientras su coalición Alianza Popular también obtuvo la victoria en el Parlamento. Con estas elecciones se eliminó la figura del primer ministro y el presidente electo será a cargo de la jefatura de Estado y de Gobierno, debido a la aprobación del referendo de abril de 2017, donde se dejó atrás el sistema parlamentario y se adopta uno presidencialista. Tras darse a conocer los resultados, el mandatario se dirigió a su pueblo y agradeció la alta participación electoral, destacando el ejemplo democrático que Turquía le ha dado al mundo. En Estambul, miles de simpatizantes salieron a las calles a festejar los resultados. Hoy en Agenda Abierta analizaremos los posibles escenarios mundiales tras la victoria del líder, que tendrá un mandato por 5 años, donde uno de sus retos será el estado de excepción. Sumamos nuestro recorrido digital. Hemos elegido 3 medios. La Vanguardia, el primero de ellos, intitula: Erdogan gana las elecciones por amplia mayoría en Turquía. Esa es la noticia. El jefe de Estado, Recep Tayyip Erdogan, ha conseguido su objetivo de asumir todo el poder ejecutivo al ganar por mayoría absoluta estas elecciones presidenciales anticipadas. El jefe de la Comisión Electoral Suprema, Sadi Güven, certificó su triunfo con mayoría absoluta. Erdogan prometió trabajar para cumplir sus promesas electorales. Dijo exactamente: digo
abiertamente que entendimos el mensaje que la nación ha enviado a nuestro partido. Cumpliremos con lo que queda por hacer. Empezando mañana nos pondremos en marcha para cumplir nuestras promesas a la nación. Y allí cierro comillas. Su victoria inapelable, incuestionable, aunque más ajustada de lo que hubiera deseado, le permite culminar su proyecto de transformar Turquía en un régimen presidencialista de nuevo cuño y reunir en su persona simultáneamente la condición de jefe de Estado y de gobierno, reseña finalmente este medio, La Vanguardia. Agencia turca Anadolu tiene, en cambio, extranjeros intentaron intervenir en las elecciones de Turquía. En el texto se lee que las autoridades turcas decidieron instaurar medidas legales este domingo contra 10 extranjeros, quienes se hicieron pasar por observadores electorales con el fin de interferir en los comicios, según información que fue otorgada por funcionarios del Ministerio de Interior. Los funcionarios referidos pidieron mantener sus identidades en el anonimato debido a las restricciones establecidas con los medios. Dijeron que los extranjeros no tenían acreditación y que no eran parte de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OSCE. A pesar de esto, los extranjeros intentaron interferir en 4 provincias exactamente, según la información que daban estos entrevistados en el anonimato. Y finalmente, Corporación de Radio y Televisión de Turquía, TRT, destaca, mercados reaccionan positivamente a los resultados de elecciones en Turquía. Bueno, contra todo pronóstico, los analistas divulgaron positivos informes de mercado sobre los resultados electorales. La lira turca se revaluó en 3% frente al dólar estadounidense en los primeros trámites en Asia. La agencia de noticias financieras con sede en Estados Unidos, Bloomberg, reseñó la victoria del presidente Recep Tayyip Erdogan, elimina por lo menos la incertidumbre sobre los mercados turcos y probablemente será positiva también para la moneda local, la lira. En la nota de mercado enviada por el banco de inversiones con sede en Estados Unidos, Goldman Sachs, a los inversionistas se les recordó que las elecciones anteriores que concluyeron a favor del Partido de la Justicia y el Desarrollo, el partido AKP, se reflejaron positivamente al mercado. Bueno, así las cosas. Vamos ahora a conectar con nuestro enviado especial, Sergio Rodrigo. Está en Estambul todavía, hizo cobertura muy detallada de estas elecciones, de la jornada propiamente dicha y de toda la previa. Así que bueno, cuéntanos cómo ha amanecido Turquía con estos resultados, Sergio. Buenos días para toda la audiencia de Telesur. Aquí en Estambul hoy resaca electoral tras la intensa campaña y tras las intensas elecciones celebradas ayer aquí, donde casi 60 millones de turcos decidieron que finalmente Recep Tayyip Erdogan, el candidato a las presidenciales, sea el futuro presidente de esta nueva república presidencialista. Insistió el propio Erdogan en que comienza una nueva etapa democrática en Turquía y para ello miles de personas salieron a las calles en la Estambul natal de Erdogan para celebrar estos resultados, que gana con más del 52% de los votos y que finalmente, pese al rechazo en primera hora por parte de la oposición, finalmente el candidato del primer partido de la oposición, el CHP, aceptó los resultados y dijo que aunque no se jugó en las mismas condiciones, Erdogan habría ganado estas elecciones presidenciales. Comienza una nueva etapa en Turquía con una nueva república presidencialista. Ahora Erdogan no solo será presidente de la república, sino que también será jefe del ejecutivo turco, por lo que, como señalamos, con la conformación del nuevo parlamento y el nuevo presidente, comienza una nueva etapa política en Turquía. Gracias, Sergio. Todos estos datos los vamos a usar como insumos principales para nuestro intercambio, para profundizarlo. Vamos a hacer con Micaela Ovelar, politóloga e internacionalista. Ya está en el estudio lista para acompañarnos. ¿Cómo está, Micaela? Bienvenida. Gracias por estar tempranito acá en casa. Bueno, ratificado Erdogan con el voto popular a pesar de una dura campaña en su contra y también muy a pesar de todo lo que pronosticaban los sondeos de opinión pública. ¿Eran decisivas estas elecciones para su trayectoria política, para su carrera? ¿Qué le permitió mantenerse? ¿Es cierto eso que reseñan algunos medios, que se convierte en una suerte de animal político capaz de arrasar con todos sus rivales? Bueno, efectivamente el triunfo ha sido contundente y de todas maneras toda la oposición pensaba que él llegaba al menos al 45%, ¿no? Sí. Lo que estaba en duda era si lograba llegar a ese 50% que hacía posible una segunda vuelta. Pero la diferencia ha sido abrumadora, más de 20 o cerca, no, más de 20% de puntos por arriba, ¿no? del opositor. Entonces sí, él ya de per se, Erdogan, es un líder
carismático, muy fuerte, igual que lo es el pueblo turco, ¿no? Que tiene una historia, como todos conocemos, bien importante y trascendental. Entonces, sí, él es un animal político, lo ha demostrado, lo sigue demostrando, sus discursos son conocidos o reconocidos por ser extremadamente fuertes, ¿no? Entonces, sí, probablemente con o sin ventaja, él tenía per se ventajas naturales, digamos. Claro. Entonces, se quedaron demostradas, plasmadas tanto en lo presidencial como en lo legislativo, ¿no? Ahora, con la entrada en vigor de la reforma constitucional de 2017, nos lo recordaba nuestro corresponsal que abolió la figura del primer ministro, a partir de ahora no solo será el jefe de Estado, sino que también será el jefe de gobierno. ¿Qué nuevas potestades le confiere este cambio tan importante? ¿Qué representa el cambio o la modificación del sistema de gobierno? Bueno, lo primero es que se asemeja más a un sistema de gobierno como los que tenemos en América Latina, ¿no? Exceptuando el Caribe quizás, que son regímenes presidencialistas. Entonces, bueno, primero él puede tener decretos ley, con los cuales tomar decisiones a nivel político, social, cultural, etcétera. Luego hay temas de digamos, política de defensa nacional que también son transferidas al jefe de gobierno. ¿Que antes estaban en manos del Parlamento? Que antes estaban en manos del Parlamento. De todas maneras, la última decisión pasa por el Parlamento, que él, con una alianza con otro partido, el Partido del Movimiento Nacional, logra tener mayoría también en el Parlamento. Pero bueno, en definitiva, se diría que una de las primeras cosas es que puede designar, que pasa también en América Latina, designar a vicepresidentes y vicepresidentes sectoriales, si se quiere, ¿no? Okay. Que antes no, antes iban por separados, ¿no? Ahora no, ahora tanto el vicepresidente ejecutivo como los vicepresidentes sectoriales son designados por el presidente, igual que la cantidad de jueces del Poder Judicial también, es decir, antes eran 5, ahora son 12 de 15 que pueden ser designados directamente o postulados directamente por el presidente. En sí es más parecida a una constitución estadounidense, ¿no? La constitución estadounidense, lo que se está plasmando con este nuevo sistema de gobierno. Ahora, Micaela, hubo un altísimo nivel de participación. Según los datos que ofreció en su momento la Comisión Electoral Suprema, 87%, cuando estaban 97% de los votos escrutados. En la última década siempre ha votado más del 80%, es decir, no sorprende, pero esta coyuntura era particularmente especial, ¿no? Sí, bueno, realmente había como muchos factores y elementos que no permitían hacer una lectura muy clara de cómo se iba a presentar y a representar o a hacerse sentir el electorado, ¿no? Pero de nuevo, ¿no? Este es un pueblo que tiene unas particularidades pues muy especiales, ¿no? Entonces, el tema de la participación en temas políticos, su fuerza en la región es una especie de balanza y se sienten así, tienen todo el peso de haber sido imperios anteriormente, tienen toda una suerte de poder entre Europa y Asia. Entonces, todos estos elementos que son difíciles de hacerse o de leerse en el momento, quedan reflejados y quedan limpios con los resultados, quedan plasmados en los resultados. Ya este es el juego democrático y ha ganado el partido de Erdogan, ¿no? Entonces, ¿qué desafíos tiene ahora Erdogan en esta nueva etapa? Muchísimos, porque las exigencias, por un lado, él podría radicalizar su política doméstica e internacional, pero, digamos, tiene muchas cartas por jugar. Pero también difícil porque la sociedad le está pidiendo mayores libertades, otra mirada hacia los derechos humanos, temas de agenda al terrorismo, temas de agenda política, la política exterior con el tema sirio, su representación que sea más fuerte, su peso que sea más fuerte, ver cómo se reacomoda nuevamente con la OTAN o en el marco de la OTAN, su relación con Estados Unidos que siempre ha sido como muy ambigua. Sí. Entonces, bueno, su relacionamiento con la potencia asiática China y con otros países potencias en la región, ¿no? Medio Oriente. Entonces, son muchos, pero creo que tiene amplias potestades, tanto constitucionales ahora como en términos políticos propiamente. Tiene un mayor espectro, ¿no? Sí, para sí, actuar. Sí, sí.
Y en lo económico también hay retos importantes. Sí, en lo económico hay retos importantes, quizás sea el punto número 1 resolver en la agenda, con el tema del desempleo, con el tema de la depreciación de la lira turca, con el tema de la inflación, por supuesto, de la pérdida del poder adquisitivo del turco, el desempleo que se siente, es lo que más siente el ciudadano de a pie, ¿no? Pero también valga decir que es importante, este es un personaje difícil de leer, que nos ha jugado de una manera y luego de otra, es decir, es impredecible, no sabemos cómo puede actuar y va a haber sorpresas, por supuesto. Ahora, los resultados parciales de las elecciones parlamentarias, recordando que era una doble jornada comicial, se celebraban en simultáneo las presidenciales y las parlamentarias, para quien no lo sabe. También han dado, usted lo decía, Micaela, una ventaja clara a la coalición formada por el AKP, el Partido de la Justicia y el Desarrollo de Erdogan, y el Movimiento de Acción Nacionalista, el MHP. Porque el AKP obtuvo 42,5% de los votos, eso se traduce en 293 escaños, no llegaba a la mayoría absoluta, pero sumando los 49 diputados de su socio de coalición, bueno, podrá legislar con bastante holgura en este Parlamento de 600 curules, de 600 asientos en total. ¿Qué significa esa alianza con la ultraderecha? Bueno, primero que si bien la oposición no se había agrupado para presentarse como un candidato único en las presidenciales contra Erdogan, sí había una alianza de Erdogan con ciertos partidos. Uno de esos es el movimiento nacionalista, ¿no? Que también se llevó, ahora sí, en la asamblea sí que había colisiones o había, digamos, concertaciones para tratar de lograr la mayoría, que ahora queda totalmente a manos de la AKP y el Partido Movimiento... se me fue el nombre. ¿El partido de Erdogan? Nacionalista, el movimiento nacionalista. Bueno, entonces, ¿qué implica esto? Bueno, ya claramente va a tener tanto facilidad para moverse en el Parlamento como para mover en el Legislativo, como para moverse en el Ejecutivo. Digamos, si el juego político se va a dar en el Parlamento, pues las otras fuerzas de oposición van a tener que hacer mayores esfuerzos para poder lograr pasar leyes o presentar alguna oposición real. Ese es un juego de lobby interesante que se va a dar en el Parlamento, ¿no? Pero de momento, bueno, ya y hablando de oposición real, el segundo, vamos a aprovechar para mostrar cómo quedó la correlación de fuerzas el día de ayer. Resultados oficiales. Recep Tayyip Erdogan, si tenemos el gráfico lo mostramos a nuestra audiencia, exactamente 52,58% del total de los votos. Esto obtuvo el candidato a la reelección del Partido de la Justicia y el Desarrollo AKP, allí lo vemos, 52,58%, repito. Muharrem İnce, 30,64% del Partido Republicano del Pueblo del CHP. En tercer lugar, Selahattin Demirtas, 8,39%, Partido Democrático de los Pueblos. Meral Akşener, 7,3%. Esta política fue ministra de Interior y diputada. Bueno, obtuvo un poquito más de 7 puntos porcentuales. Temel Karamollaoglu, 0,89%. Doğu Perinçek, 0,2%. En total votaron 59.354.840 del total de los habilitados, y número de urnas abiertas 99,65%. Creo que el número total de votantes habilitados fue 59.354.840. En todo caso, 87% de participación. Un nivel realmente récord, muy importante, muy nutrida. Ahora, en términos geopolíticos, con este triunfo de Erdogan, ¿qué lectura debemos hacer en la región? Bueno, ahí hay un partido que es pro-kurdo, ¿cierto? Cierto. Este partido obtuvo 11%, creo. Sí, en el caso llegó del al Parlamento. 11% en el Parlamento, con lo cual tiene asientos en el Parlamento, representación. Pero es importante decir que este partido es pro-estadounidense y pro-kurdo en el sentido que Estados Unidos ve al Kurdistán. Es decir, esta idea de balcanización, de crear un Estado para los kurdos, que por supuesto viola la soberanía de una cantidad de países, Siria, Irán, etc. Entonces,
por ese lado, el tema de la cuestión kurda, la cuestión kurda también, si uno le pone la lupa, tiene sus bemoles, ¿no? Sí. Entonces, no es, digamos, una sola causa. Sí. Se ha utilizado la cuestión kurda para los intereses imperiales o para los intereses económicos de potencias en la región y en el mundo global. Entonces, el tema de la geopolítica, en ese sentido de qué va a pasar con este intento de balcanización, es importante porque va a tener representación Estados Unidos, o esta idea de Estados Unidos con la balcanización en el Parlamento. Es decir, Estados Unidos tiene hoy por hoy representación en el Parlamento turco, ¿no? A través de este partido. Y después hay algunos sectores de izquierda que no alcanzaron ni el 1%, por ejemplo Perinçet con Batam, y hay otros sectores de izquierdas que están representados en la oposición mayoritaria, que está en este caso representada por INSEP. Entonces, que es justamente el partido que fundó Atatürk, ¿no? Sí. Entonces, tenemos una izquierda muy, digamos, también la izquierda se divide. Tenemos una izquierda propia, más parecida a la que hacemos uso en América Latina, que no llegó a casi ninguna instancia. Si se quiere, la única esperanza de la izquierda es justamente INSEE. Eso habría que ver cómo es que se maneja, pero en sentido de geopolítica propiamente, diré que lo va a determinar las acciones de Erdogan, que como decía son muy difíciles de leer. Él planteaba que va a seguir apoyando o seguir en los esfuerzos por lograr la pacificación en Siria, con lo cual eso quiere decir continuar en alianza con Irán y con Rusia especialmente. No habló de nada más con respecto a la OTAN, porque se espera que haga algún anuncio al respecto. Entonces, básicamente es seguir con las alianzas que se venían impulsando, Rusia e Irán, para resolver el tema sirio y ver qué sucede con la cuestión kurda, ¿no? Cómo logra, digamos, el espíritu kurdo está representado en la gestión de Erdogan. Importante esto último que nos explicas. Ahora, Micaela, nosotros solemos hacerle una pregunta a nuestra audiencia para estimular su participación a través de la cuenta en Twitter. En esta oportunidad lo planteamos así: presidente Recep Tayyip Erdogan seguirá 5 años más al mando del país tras haber resultado reelecto este domingo con más del 52% de los votos y una participación récord de 87%. ¿Cuál será el principal desafío que tendrá al inicio de esta nueva etapa bajo un sistema presidencialista? Aliviar polarización, estabilidad económica, fuentes de empleo y fin de estado de excepción. Fueron las opciones que planteamos. La mayoría se inclina por la última, por el asunto del estado de excepción. La segunda opción con más votos es estabilidad económica. La tercera, aliviar la fuerte polarización política que existe, por aquello de que se dice que está dividida en dos bandos Turquía, quienes quieren a Erdogan y quienes no le quieren. O sea, todo orbita alrededor de la figura de Erdogan. Y 12% fuentes de empleo, por lo que hablaba del desempleo que ha afectado tanto a la población. Tu comentario y sobre todo esto, ¿no? La opción más votada, fin del estado de excepción, ¿que marca qué? Bueno, mayores libertades, básicamente. Uno de los argumentos que ha utilizado la oposición para, en un comienzo, intentar negar o no admitir la victoria de Erdogan ha sido que no jugaron en igualdad de condiciones en esta carrera electoral. La carrera fue desigual, decía. Sí, correcto. Pero también, digamos, ha habido cierta vigilancia sobre las redes sociales. Entonces, eso sí sería importante. El uso del Internet ha estado restringido durante muchos años. No recientemente, sino esto es como sistemático, ¿no? Al menos de 2014 hasta la fecha ha estado restringido el uso a veces de Twitter, a veces de Facebook, en fin, de las redes sociales, ¿no? De todas maneras, siempre hay formas de llegar a comunicarse con el exterior, eso no está bloqueado, ¿no? Pero sí sería un tema importante.
no sé si el más importante desde mi punto de vista, creo que el más importante tiene que ver con lo económico, pero sí es importante que la ciudadanía se vuelva a sentir como en cierta libertad y que no tenga privaciones o digamos, alcabalas para hacer. Bueno, estemos muy atentos a esta primera etapa de gobierno a raíz de estos comicios que se celebraron este domingo 24 de junio. Micaela, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado acá en nuestra casa informativa. Vamos entonces a hacer una primera pausa en nuestra agenda abierta y a la vuelta contacto directo con nuestros corresponsales que ya nos esperan para decirnos qué está pasando en sus respectivos lugares de información. Por acá, por donde sea, vamos a la pausa, ya venimos con más. Estamos listos para interactuar con nuestros corresponsales. La primera noticia que tenemos es que el gobierno de Guatemala está haciendo todos los trámites posibles para acelerar el proceso de reunificación, de reencuentro de esos familiares que fueron detenidos y separados en la frontera sur con Estados Unidos a propósito de esta política migratoria de intolerancia que ha puesto en marcha el presidente Donald Trump. Mario Rosales, listo para darnos detalles a esta hora, en este comienzo de semana. Mario, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia de Agenda Abierta a esta hora. Bueno, el gobierno de Guatemala, a través de la canciller Sandra Jovel, trata de que sea más rápida y se acelere el proceso de reunificación de familias, de niños que se encuentran detenidos, separados de sus padres en la frontera sur de los Estados Unidos. La canciller se ha reunido con los cónsules de Guatemala en aquella nación norteamericana para delimitar estrategias que permitan acelerar estos procesos. Sin embargo, pues esto queda bajo la decisión y también los procesos de la administración de Donald Trump y todas las entidades encargadas del tema migratorio. El gobierno de Guatemala ha dicho que ya se han identificado otros casos de niños que permanecen en otros centros de detención alejados de sus padres, pero que han ido a verificar y hasta el momento dice el gobierno de Guatemala que no se encuentra ningún niño guatemalteco en estado de vulnerabilidad, pero sí preocupa la situación de que no estén con sus padres, por lo que se busca que estos procesos se aceleren. Son más de 5,000 menores de edad que se encuentran en aquella nación norteamericana en un proceso de impasse, o los deportan o se quedan todavía en aquel país, y 465 en específico separados de sus padres y sí completamente solos. Es la información a esta hora. Bueno, y sumamos esto que reseña Correo del Orinoco, medio venezolano. Trump pide deportaciones sumarias sin rigores de ley. Exhortó ayer a desechar las vías judiciales y deportar sumariamente a los inmigrantes. Así dice, el mandatario afirmó en un tuit: cuando alguien entra debemos inmediatamente, sin jueces o casos judiciales, enviarlos de vuelta de donde vinieron. Así que continúa esa política de tolerancia cero. Nicaragua, equipo técnico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, arriba al país, se reúne este lunes con la conferencia episcopal. Eso es lo que está previsto en esos intentos por restablecer la paz y la estabilidad en la nación centroamericana. María José Díaz, como siempre, lista para contarnos cuál es el ambiente que se vive, cómo amanece Nicaragua. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. En relativa calma amanece esta nación. Te comento que este domingo llegó el equipo técnico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se reunirá este lunes con la conferencia episcopal para empezar a asesorar la Comisión de Verificación y Seguridad de la Mesa de Diálogo Nacional. Así como también este equipo se reunirá con autoridades estatales y la sociedad civil, según anunciaron. Recordemos que la Conferencia Episcopal de Nicaragua convocó para este lunes a las mesas de trabajo del diálogo nacional entre el gobierno y la llamada Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, a las 10 a.m. hora local en el seminario Nuestra Señora de Fátima. Este encuentro está previsto sea a puerta cerrada entre las partes y hasta el momento no hay una agenda definida. Es todo por ahora. ¿Estudios? Gracias, María José. Muy pendientes entonces de todos los detalles. Vayamos a Brasil. El Supremo Tribunal Federal archiva el recurso que la defensa del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva ofreció para solicitar libertad condicional. Nacho Lemus a esta hora nos cuenta todos los detalles. Nacho, te oímos.
Saludos, estudios. El ministro del Supremo Tribunal Federal brasileño, Edson Fachin, archivó el pedido de la defensa de Luis Ignacio Lula da Silva para que se revise todo el proceso por el que fue condenado el expresidente brasileño a 12 años de prisión, por el que ahora se encuentra en la sede de la Policía Federal en Curitiba preso. Lo hizo después de cuarto de los recursos presentados por la defensa de Lula en tiempo récord nuevamente y sospechosamente justo cuando la defensa de Lula estaba presentando ante el Supremo Tribunal Federal un pedido de revisión de este proceso que podría haber llevado a la libertad de Lula este día martes 26. Lo cierto es que la defensa de Lula ha nuevamente alertado sobre esta velocidad del Tribunal Cuarto de Porto Alegre, esta preocupación por analizar justamente cuando el proceso, justamente cuando se presentaba ante otra instancia superior el pedido, los recursos de la defensa de Luis Ignacio Lula da Silva. En ese sentido, Lula continuará en prisión, eso es lo que se prevé hasta el momento. Recordemos que el 7 de abril fue detenido y se mantiene en la sede de la Policía Federal en Curitiba Luis Ignacio Lula da Silva, siendo el candidato con mayor expectativa de ser electo de cara a las elecciones presidenciales del 2018, octubre del 2018. Lula concentra la mayoría de los votos en las últimas encuestas, cerca de un 30%, casi doblando al resto de los contrincantes de cara a estas elecciones presidenciales. Estudios. Gracias, Nacho, por estos detalles. En el caso de Uruguay, aprobó paro general parcial este jueves en rechazo del proyecto de rendición de cuentas. Mateo Grille nos tiene también especificidades sobre esta convocatoria a paro. Mateo. La Central de Trabajadores del Uruguay, el PIT-CNT, convocó a un paro general parcial este jueves de 9 a 13 horas en rechazo del proyecto de rendición de cuentas, del proyecto presupuestal que el gobierno elaboró para los próximos 2 años. Los trabajadores consideran que hay que atender algunas áreas prioritarias del Estado que no verán satisfechas sus necesidades si no se modifica el presupuesto elaborado en los próximos días. El presidente de la República, Tabaré Vázquez, recibió a una delegación del PIT-CNT el jueves pasado para conversar sobre este proyecto de rendición de cuentas. Allí los trabajadores reclamaron que se modificaran algunas de las pautas porque si no, efectivamente va a haber un problema, un conflicto importante con esas áreas del Estado. En particular, el PIT-CNT reclama mayor presupuesto para la salud pública nacional y mayor presupuesto para la educación. Con respecto a la educación, el PIT-CNT considera que hay que alcanzar el mínimo que el Estado, que el propio gobierno se comprometió a alcanzar en la campaña preelectoral. Esto es, el 6% del Producto Bruto Interno para la educación nacional. El gobierno ya aseguró que no podrá cumplir con esa promesa, que alcanzará siquiera el 5,1%, pero que no va a poder llegar entonces al 6% del PBI para educación. Los trabajadores del Estado, que están nucleados en COFE, en la Confederación de Funcionarios del Estado, pararán durante 24 horas el próximo jueves. Los trabajadores de la enseñanza, de toda la rama de la enseñanza, los maestros, los profesores de secundaria y la educación técnica, los profesores y los trabajadores y los estudiantes de la Universidad de la República también pararán sus actividades durante el próximo jueves, durante las 24 horas del próximo jueves. Además, se concentrarán todos los trabajadores a las 10 de la mañana en la explanada de la universidad para marchar hacia la sede del Poder Legislativo, hacia el Palacio Legislativo, para hacer oír sus reclamos. Desde aquí es todo, compañeros. Volvemos con ustedes. Gracias a todos nuestros corresponsales, Mario Rosales, María José Díaz, Nacho Lemus y Mateo Grille desde sus lugares de noticia. Nos vamos a continuar la acción. Pase de balón. De una vez de este lado de la cancha entra Juli Torres. Hola, ¿cómo estás? Lucía. Flamante Bien, compañera bien. de deportes. ¿Cómo estás? Feliz semana. Ay, Resucita gracias. Colombia, ¿no? Con Sí, unos pases decisivos y se pone más cerquita de respiro clasificar. que tiene en ese momento Wow. la selección Colombia. Todavía no ha clasificado, pero bueno, por lo menos ya estamos respirando un poquito. Mostró buen juego, se reportó Falcao con gol. Entonces fue una actuación muy importante para esta selección latinoamericana. ¿Y usted que hemos- feliz? Claro que sí, yo contenta, yo celebrando Con todos su los goles. camiseta. Claro que sí, vestida de amarillo, aunque ayer estaba de azul la selección, pero sí, con ese corazoncito tricolor. Me por acordé de supuesto. ti, es el uniforme que más te gusta, ¿no? El de azul, me El habías amarillo, dicho. o sea, El amarillo es el que más es te mi gusta. favorito, pero el azul también es lindo, es un uniforme bonito, entonces bien por la selección. Empecemos entonces. Claro que sí. Y
Y sigue la acción en Rusia 2018. Dos grandes del mundo deportivo, Diego Armando Maradona y Víctor Hugo Morales, continúan en el programa De la mano del 10, su análisis de la competencia que reúne a las 32 mejores selecciones del mundo. Que el triunfo por goleada de Inglaterra ante Panamá es resultado del trabajo que viene de las categorías inferiores. Qué bien y qué bien le vino el recambio, porque yo no creo que sea técnico la cosa. Esto ya viene desde abajo, son campeones sub-17 o sub-20 me parece. ¿De los dos? Esto habla a las claras de que se están forjando los chicos que Inglaterra antes no tenía. El Pelusa también habló en torno a la participación de la selección panameña en el partido de este domingo. Pero está bien. Lo de Panamá, a mí me encantó cuando hicieron el gol porque la gente era como si hubiese ganado la final, ¿no? Nosotros por ahí estamos acostumbrados a otra cosa, hacemos un gol y no podemos llorar si perdemos el show. ¿Tuvieron sentido del humor? Es que ellos vinieron, ya sabían a lo que venían. Sabían que entraban a un túnel muy negro porque iban a encontrar equipos mucho más difíciles que la clasificación que tuvieron. Maradona recordó el gol de Claudio Caniggia ante Brasil en el Mundial de Italia 90. Es una maravilla, se me pone la piel de gallina, porque la verdad que, como decía yo, ya nos daban porque Brasil ya le tenían que dar la copa, que nosotros ya teníamos los billetes, los tickets de vuelta para Buenos Aires. El campeón mundial de México 86 se refirió en torno al jugador referente del albiceleste, Lionel Messi, que cumplió 31 años de edad este domingo. Es cumpleaños de Messi, también podríamos tirarle un poco de fuerza otra vez. Sí, yo me gustaría decirle que no sos culpable de nada, de absolutamente nada. Que yo te quiero como siempre, te respeto como siempre. Para mí ha jugado conmigo un mundial excepcional. Me parece que hiciste figura a todos los arqueros que tuviste enfrente. Y hoy en el día de tu cumpleaños te dedicamos este programa con Víctor Hugo. Ya saben, De la mano del 10 lo pueden ver todos los días a las 22 horas de Caracas. Y este lunes se definirá el líder del Grupo A con el encuentro entre Rusia y Uruguay. El portero de la selección celeste, Fernando Muslera, considera que las victorias dan confianza, algo de lo cual se han aprovechado para afrontar el próximo reto ante los anfitriones del Mundial. Sí, claro que se valora porque todo ese esfuerzo y más allá de poder jugar bien o mal, en un Mundial lo importante es ganar. Podés jugar perfecto, tener 90 minutos la posición de pelota y perdés 1-0, no te sirve de nada. Entonces, obvio que se valora cada partido que se gane, al otro volver a ganarlo remarca el buen trabajo que se está haciendo, entonces eso deja demostrado porque Uruguay ya está en octavos. Gran compromiso que tiene Uruguay, hacerle frente a una selección que ha sido revelación en este Mundial, la selección de Rusia, mi querida Lucía. Así marchan las cosas, ¿no? Se define el Grupo A. Muy decisivo. Y el B también. Más adelantico tenemos, ya en este momento los grupos se enfrentan a la misma hora. Los compromisos ya van a ser de forma paralela y 2 a las 2 de la tarde, a las 14. Ahí tenemos. Okay. Y hablábamos ahorita del triunfo de Colombia, entonces quisiera mostrarles cómo titula el diario Líder. Triunfo berraco, y muestran ahí a nuestro querido Radamel Falcao García, el tigre que anotó rugió su primer gol. Sí, emocionadísimo, dedicado a Colombia, a su familia, muy contento por supuesto Falcao y también celebrando toda la afición colombiana este triunfo, esta victoria. Falcao se había perdido el Mundial de Brasil 2014 por una lesión, así que en Rusia digamos que tenía esa espinita por sacarse. Claro, dijo, era el gol que más había esperado en mi vida. Sí, dijo que fue mejor de lo que se imaginó, que desde chiquito pues soñaba con eso y logró conseguirlo. Teníamos ahí el golazo de Radamel Falcao García, también la anotación de Yerry Mina y por supuesto Juan Guillermo Cuadrado, que como dicen acá en el diario terminó con toda la fiesta en el estadio.
Aplausos y ovaciones de pie para la selección neogranadina. Y entonces, vamos a ver, Quiniela, a ver claro cómo que están sí. los muchachos hoy con sus pronósticos. A ver, Si le atinamos a los hagan resultados. gala de sus dotes pronosticadores. En esta ocasión tenemos entonces... Ay, mire, cuidadito acá. Tremendo partido. A ver, ¿cómo van a poner nuestros chicos arriba? Eso. Muy bien, me gusta ese pronóstico. Uruguay con ese marcador quedaría como líder del grupo A porque son los dos equipos clasificados, Uruguay y Rusia. Muy bien. Tenemos Arabia Saudita. Aunque el Tigre y predijo lo contrario. Ayer vi un Tigre que parece que hizo su análisis, su pronóstico. Sí, su pronóstico y eligió la bandera de Rusia. De Rusia. Sí. Bueno, el gatico Aquiles también, que es el que tenemos ahí. Estas mascoticas del Mundial también, que dan sus pronósticos. A ver, Arabia Saudita, Egipto. Bueno, les ponen a Egipto, venciendo a Arabia Saudita. Son dos equipos que ya están eliminados, pero igual también, obviamente, es un encuentro destacado de esta cita mundialista. Y más adelante tenemos ya en horas de la tarde otros compromisos. Portugal se enfrentará a Irán. Este grupo es decisivo. El grupo B, hay varios todavía con opción. Portugal tiene 4 punticos, España también tiene 4. Irán busca, por supuesto, también vencer. Entonces, enfrentamientos muy complicados que tenemos ahí. España se enfrentará a Marruecos. España, pues, con su nuevo técnico, pero igual sigue andando y todavía sigue viva. Tiene opciones de poder avanzar a esos octavos de final. Bueno, ya les vemos. Vamos allí entonces, nos preparamos. A las 8 de la mañana nos encontramos con el equipo de Deportes Telesur y luego las distintas emisiones que tenemos. Y ya lo sabe, a las 18 horas Caracas, Venezuela, con Marcela Heredia y Matías Canillán, el golazo del 10. Claro que sí, todos los detalles nos vemos más tardecito entonces. Esperen a Yuli. Chao, chao. Chao, compañera. Iniciará la tercera huelga nacional en rechazo a las políticas de Mauricio Macri, impulsada por la Confederación General del Trabajo, en repudio al aumento de las tarifas de los servicios públicos y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Los sindicatos del transporte, los metrodelegados, que integran la Central de Trabajadores, confirmaron su adhesión a la huelga, por lo cual tampoco prestará servicio el transporte aeronáutico ni fluvial. Este paro general se produce luego de que el gobierno rechazara las peticiones que realizó la Confederación General del Trabajo, entre las que destacan la suspensión de despidos durante 6 meses y la eliminación de ganancias al medio aguinaldo de julio. Hoy en Agenda Abierta repasamos la situación que vive el pueblo argentino en medio de una crisis económica, la cual se acentúa con los continuos tarifazos del gobierno de Mauricio Macri y la vuelta del Fondo Monetario Internacional. Sumemos como estamos acostumbrados a hacerlo. A casa nos vamos directamente, telesurtv.net. Argentina en vísperas del tercer paro general contra Macri. Esta era la publicación de hace algunas horas. Entre los reclamos está la reapertura de paritarias, luego de que varios gremios cerraran por el 15% de aumento, una pauta menor a las nuevas previsiones de inflación que se ubican por arriba de los 25 puntos porcentuales. Eso es lo que están diciendo los gremios de trabajadores. No pueden subirnos el salario por debajo de la tasa inflacionaria que se prevé. La medida también agrupa a los gremios de la Central de Trabajadores de la Argentina, también a movimientos sociales, organizaciones populares. Se prevé que con esta nueva huelga no haya transporte, que no abran los comercios y las fábricas y que tampoco haya actividades académicas en las escuelas. Ahora adiciono, Bariloche, esperan un alto acatamiento al paro general. Debido a esta convocatoria, para el lunes 25 de junio no habrá recolección de residuos ni transporte público urbano de media y larga distancia. También se verá afectada la atención en el Hospital Zonal. Tampoco habrá vuelos ni actividad bancaria. Adhiere el Sindicato de Comercio, trabajadores estatales, docentes, personal legislativo, de aduanas, judiciales y municipales, entre otros. Pero lo que se prevé que realmente no funcione es el transporte público, los colectivos, es decir, los autobuses, trenes, subtes, el sistema metro, taxis ni vuelos. Y como decíamos, los bancos tampoco prestarán servicio. Ahora, añado Clarín, la CGT, la Confederación General de Trabajadores, hace su tercer paro contra Mauricio Macri y el gobierno analiza convocarla al diálogo. Me voy al texto, tengo este detalle. La Casa Rosada buscó por todos los medios evitar esta nueva medida de fuerza, la tercera a la cual se tiene que enfrentar el gobierno de Cambiemos. Macri firmó un decreto que permite 5% extra en los acuerdos paritarios y se avanzó en la liberación de los fondos retenidos de las obras sociales sindicales. Pero no alcanzó, no fue suficiente. En los gremios se habla de presión en las bases, de falta de margen de maniobra y de necesidad de un paro con mucha fuerza para descomprimir. Y se prevé que sea muy contundente por la cantidad de organizaciones, de gremios, de sindicatos que ya
anunciaban la víspera que se plegarían o que tendrían adhesión a esta nueva medida, a esta nueva convocatoria. Ahora, añado el perfil, dice, la Iglesia Católica le exige a Macri que el ajuste no lo paguen los pobres. La Iglesia le pidió este domingo al presidente que las políticas de ajuste que anunció no se practiquen sobre los pobres. Difícil, ¿ah? Y advirtió sobre la exclusión y marginalidad creciente de millones de argentinos a raíz de esta crisis económica que está atravesando la nación suramericana. Los jerarcas o líderes del catolicismo argentino exhortaron al gobierno nacional asimismo a consolidar la democracia para saldar la deuda con los descartados. Así textual. Otros datos importantes para que conozcamos a esta hora. Bueno, ya como conclusión podemos sacar que prácticamente todo el país se unirá a esta huelga contra el gobierno de Mauricio Macri, contra el cóctel de medidas neoliberales, sobre todo contra ese acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional que prevé un préstamo en 3 años de $50.000 millones, ese stand-by global. Vamos a ver en el siguiente mapa ¿qué provincias se van a unir? Bueno, son muchas, empiezo a nombrarle algunas. Por ejemplo, empiezo por el noroeste de la República. Está Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Formosa, Salta, Chaco y Misiones, entre otras. Y por supuesto que la Gran Buenos Aires también allí será lugar epicéntrico de esta nueva huelga. Bueno, así vemos las cosas. Voy a sumar, uno de los reclamos del pueblo argentino es la vuelta del Fondo Monetario Internacional, que acaba con ese camino de desendeudamiento y de exigencia de soberanía que había comenzado con el primer mandato de Néstor Kirchner. El primer desembolso acordado es un tramo grueso de $15.000 millones. Estamos hablando de este crédito Stand-by Global por $50.000 millones a 3 años a cambio de un plan de ajuste fiscal muy fuerte que lleve a cero en 2020 el déficit cifrado en 3,9% del Producto Interior Bruto en 2017. Las reservas monetarias han bajado desde enero casi $15.000 millones hasta situarse en $48.000 millones a causa de una corrida cambiaria que se ha dado desde mayo. Y alto precio ha pagado la población por esta corrida. La inflación de este año se calcula entre 27 y 32 puntos porcentuales según lo contenido en el acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, y podría ser mucho mayor, ya hemos hablado de este asunto. A esta hora está ubicada como etiqueta en el cuadro de tendencias, la segunda exactamente, paro nacional. Será total y habrá cortes de ruta y marchas en todo el país. La medida alcanza a todas las ramas del transporte y los servicios. La CTA autónoma y el sindicalismo combativo le darán un carácter activo para reclamar un plan de lucha. Se habla acá de la importancia de la unidad de los distintos sectores que hacen vida en el país. Hemos preguntado, hoy será el tercer paro general que enfrenta el gobierno de Mauricio Macri. Organizaciones sindicales, políticas y sociales advierten que será el más contundente de estos 3 años. Ya hemos explicado por qué. Le preguntamos, ¿qué lograrán con esta medida de fuerza? Parar ajustes, más unidad y conciencia, retomar negociaciones con el Ejecutivo, evidentemente, desestabilizar gobierno. La más votada, más unidad y conciencia, que es importante, 43%. La segunda, desestabilizar gobierno, 21%. Retomar negociaciones, esa es la última, parar ajustes, 23%, todo lo que se viene a partir de este acuerdo que se ha concretado con el Fondo Monetario. Y 13%, retomar negociaciones. Acá está la convocatoria, 25 de junio, paro nacional activo, fuera el Fondo Monetario Internacional, paritarias, libres y sin techo, basta de precarización y despido. Eso resume fundamentalmente el petitorio que hoy veremos en las calles manifiesto en la huelga o en este tercer paro general que enfrenta el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, así las cosas en Argentina, paro nacional etiqueta en este momento la segunda en el cuadro de tendencias. Centrales sindicales realizan tercer paro general contra las políticas de Mauricio Macri, paro nacional, publica por ejemplo Nodal, esta agencia a través de su cuenta @InfoNodal. Listos entonces para entregar el testigo
a Juan Carlos Rosso, bienvenido, de vuelta a este horario madrugador. ¿Cómo está, caballero? ¿Cómo Qué le va? gusto estar nuevamente madrugando celebrando contigo. Colombia, me Ay, imagino. por favor, mire esos 3 golazos espectaculares. Usted no tiene la camiseta porque no le han permitido, ¿verdad? Las chicas de vestuario no le dejan, qué pena. No me dejan, pero si no, imagínese. Estuviese vestido de amarillo, azul y rojo, al menos tengo la corbata azul. Muy bien, muy bien, muy bien. Alegórico a la selección que ayer nos dio un respirito, ¿no? Sí, una gran sí. alegría. Qué buen domingo. Bueno. Sí, un domingo bonito, un juego bonito y un resultado espectacular. Y un lunes que sea más bonito todavía. Ah, por favor, así será. Buena jornada. Le veo luego, Te caballero. veo en pasillos. Bienvenidos, bienvenidas. Más informaciones comienzan de inmediato.